Bienvenidos a nuestra Asamblea General. Antes de iniciar, quisiera enviar y dar la bienvenida a todos aquellos que nos honran con su presencia el día de hoy. Quiero iniciar dándole un saludo en primera instancia por ser nuestra presidenta hoy de la Asamblea General, a la secretaria de Gobernación, la doctora Olga Sánchez Cordero. Bienvenida. También quiero darle la bienvenida al secretario Román Meyer Falcón, que también nos está siguiendo vía videoconferencia. También al titular de la CONSAR, el doctor Abraham Everardo Vela Dip, y al titular de FONACOT, el doctor Alberto Ortiz Bolaños, por parte del sector gobierno. Por parte del sector de los trabajadores, también le mandamos un saludo y está presente aquí con nosotros el director sectorial de los trabajadores, el licenciado Mario Macías Robles. También un saludo al senador Carlos Aceves del Olmo, que también nos está siguiendo por videoconferencia, y también al licenciado Fernando Salgado Delgado. Por parte del sector empresarial también le doy la bienvenida a el señor Carlos Gutiérrez Ruiz, quien es el director sectorial de los empresarios que nos acompaña. Gracias, secretario. Al licenciado Gustavo Adolfo de Hoyos Walter, que también nos sigue, el presidente de la Coparmex. También al licenciado José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco, y al licenciado Francisco Alberto Cervantes Díaz, presidente de la Concamín. Bienvenidos todas y todas las asambleístas y por supuesto a nuestro director general del Instituto, Carlos Martínez Velázquez. Señoras y señores asambleístas, informo a los miembros integrantes de esa asamblea que derivado de este hecho atípico que estamos viviendo a nivel mundial, el Infonavit ha acatado los acuerdos emitidos por el Diario Oficial de la Federación a través de la Secretaría de Salud para mitigar el riesgo de contagio del virus SARS-CoV-2, COVID-19, así como implementar medidas anunciadas por el gobierno federal. Por eso estamos haciendo esta reunión a través de esta videoconferencia. Una vez señalado esto, quiero darles la cordial bienvenida a la sesión ordinaria 120 de esta Asamblea General, que es nuestra autoridad suprema del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Informo que conforme a lo dispuesto en los artículos 7, 8, 9 y 10 de la Ley del Infonavit, se ha convocado oportunamente esta sesión, con el objetivo de que este órgano colegiado del Instituto quede debidamente constituido. Antes de iniciar esta sesión, informo que los sectores trabajadores y empresarial han decidido que para esta sesión no habrá voceros por su representación, por lo que el de la voz informará las designaciones de los miembros ante la Asamblea General por cada sector. Dicho lo anterior, por el sector de los trabajadores, se ratifica a los miembros designados ante la Asamblea General. Por el sector patronal, por parte de la Concamín, se designan como asambleístas propietarios al ingeniero Gustavo Carrera Falcón en sustitución de la señora María Aurora García de León Peñuñuri y al maestro Francisco Gerardo Gascón García en sustitución del licenciado José Antonio Vázquez Rodríguez. Por parte de la Coparmex se designa como asambleísta propietario al licenciado Gustavo Adolfo de Hoyos Walter en sustitución del ingeniero Raúl Villarreal Álvarez. Por el sector gobierno, por Nacional Financiera, se designa como asambleísta propietario al ingeniero Carlos Noriega Romero en sustitución del ingeniero Eugenio Nájera Solórzano. Por la Comisión Federal de Electricidad, se designa como asambleísta suplente al maestro Rubén Cuevas Plancarte en sustitución del licenciado Roberto Chaparro Sánchez. Por la Sociedad Hipotecaria Federal, se designa como asambleísta suplente al maestro José David Álvarez Maldonado. Una vez referidas las designaciones de los sectores, le cedo el uso de la palabra al presidente de la sesión anterior,
el licenciado Francisco Alberto Cervantes Díaz. Adelante. Muchas gracias, señor secretario. Les doy un saludo muy cordial a la secretaria de Gobernación, al señor director del Infonavit, Carlos Martínez, y también al secretario Meyer. Les mando un fuerte abrazo. Informo a ustedes que con fundamento en el artículo 11 de la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, corresponde la presidencia de esta sesión ordinaria número 120 de la Asamblea General al sector gobierno. En consecuencia, el sector empresarial las entrega de la presidencia a la doctora Olga María Sánchez Cordero, a quien se le concede el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes, ¿existe quórum, señor secretario? Así es, hay quórum válido para iniciar esta sesión, presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario. Por lo anterior, declaro legalmente integrada la sesión ordinaria número 120 de la Asamblea General del Infonavit. El punto número 1. Lectura y en su caso aprobación del acta correspondiente a la sesión ordinaria 119 celebrada el día 6 de diciembre del año 2019. Se informa que el acta fue puesta a su consideración con la debida antelación, por lo que solicito a los señores asambleístas dispensar su lectura y pregunto a los miembros de la Asamblea si se aprueba. Por favor, levanten la mano para ver si está aprobada. Muchas gracias. Está aprobada esta acta. Pasamos al punto número 2. Designación y, en su caso, ratificación de nombramientos de miembros de los órganos colegiados del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda por los Trabajadores. Solicito al señor secretario general y jurídico para que informe las designaciones por cada uno de los sectores. Como lo ha indicado la presidenta, doy lectura. Por el sector de los trabajadores se ratifica a los miembros designados como propietarios y suplentes, respectivamente, por la Confederación de Trabajadores de México, ante los órganos colegiados del Consejo de Administración, de la Comisión de Vigilancia, del Comité de Auditoría, de la Comisión de Inconformidades y del Comité de Transparencia. Por la Federación Nacional de Sindicatos Bancarios, se ratifica a los miembros propietarios y suplentes designados ante el Consejo de Administración. Por parte de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, se ratifica al miembro propietario y se designa como miembro suplente ante el Consejo de Administración a la licenciada Renata Ríos Güemes. Ante la Comisión de Vigilancia, se ratifica al miembro propietario y se designa como miembro suplente a la licenciada María Denise Gamboa Díaz. Por la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, se ratifica a los miembros propietario y suplentes ante la Comisión de Vigilancia. Por el sector patronal, por la Coparmex, se designan ante el Consejo de Administración como miembro propietario al arquitecto David Roberto Anda González, en sustitución del licenciado Gustavo Adolfo de Hoyos Walter, y se designa como miembro suplente al ingeniero Raúl Villarreal Álvarez, en sustitución del arquitecto David Roberto Anda González. Asimismo, se ratifican a los miembros propietarios y suplentes designados ante la Comisión de Vigilancia. Por la Concanaco Servitur, se ratifica a los miembros propietarios y suplentes designados ante los órganos colegiados del Consejo de Administración, Comisión de Vigilancia y Comisión de Inconformidades. Por el sector gobierno, por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, se designa ante el Consejo de Administración como miembro suplente al licenciado Horacio Duarte, en sustitución de la maestra Selene Cruz Alcalá. Por la Comisión de la Secretaría de la Función Pública, designa ante la Comisión de Vigilancia como miembro propietario al licenciado Miguel Ángel Robles Roa, en sustitución de la licenciada Aura Olivia Álvarez Fernández. Asimismo, informo que se ratifican a los demás miembros propietarios y suplentes en los órganos colegiados del Consejo de Administración, Comisión de Vigilancia, Comité de Auditoría, Comisión de Inconformidades y Comité de Transparencia. Es cuanto, presidenta.
Muchas gracias, señor secretario. Solo una puntualización. El señor licenciado Horacio Duarte Olivares acaba de ser nombrado por el presidente y está ahorita en la comisión permanente su nombramiento como director de aduanas. Entonces, ustedes me permiten pedirle a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que designe a otro miembro suplente y se tendría, en su caso, por aceptado de una vez. No sé si estén de acuerdo. ¿Sí? Ahora, siguiente, por favor. Sí, adelante. Adelante, presidenta. Ok, a continuación, entonces, procederemos al desahogo de los siguientes puntos del orden del día. Punto número 4, consideración y, en su caso, aprobación de los dictámenes de las comisiones primera y segunda de la Asamblea General. Y el punto número 5, examen y, en su caso, aprobación del informe anual de actividades del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores correspondiente al ejercicio 2019. El punto 6, examen y, en su caso, aprobación de los estados financieros del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores dictaminados por el auditor externo y aprobados por el Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2019. Punto 7, examen y, en su caso, aprobación del ejercicio del presupuesto de gasto de administración, operación y vigilancia, por sus siglas GAOV, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, dictaminados por el auditor externo y aprobados por el Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2019. Punto 8, presentación de otros dictámenes emitidos por el auditor externo correspondiente al ejercicio 2019. 8.1, estados financieros. Y entonces en el calendario dice, siempre se llama mi mamá. Estados financieros del fondo, punto 8.1, estados financieros del Fondo de Apoyo a las Necesidades de Vivienda de los Trabajadores, FANVIT 2019. Punto 9, consideración y, en su caso, aprobación de la actualización del portafolio de proyectos institucionales 2020 como adenda del Plan Energético y Financiero 2020-2024 Infonavit. Integrantes de esta asamblea, dado que estos asuntos han sido ampliamente discutidos y votados para sus efectos en los distintos órganos colegiados, como en la comisión, en las comisiones primera y segunda, esta presidencia solicita obviar el particular desahogo en la discusión de los mismos y, por lo tanto, se pregunta si son de aprobarse estos asuntos en los términos antes mencionados, por lo que se solicita tengan a bien aprobarlos. Punto número 10.10. Informes y dictámenes de otros órganos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Respecto al informe presentado por la Administración sobre la cancelación masiva de poderes, se hace de su conocimiento que esta asamblea se da por enterada y emitirá el siguiente acuerdo. Con base en la verificación especial BVE 2019/001, emitida por la Contraloría General de fecha 23 de diciembre del 2019 y derivado de las acciones implementadas por la Coordinación General Jurídica al respecto, se acuerda la revocación de manera general de los poderes notariales del Instituto que no cuentan con vigencia mediante la escritura pública correspondiente. Se pregunta si es de aprobarse.
Los demás informes y dictámenes del punto antes mencionado son para el conocimiento de los señores asambleístas. ¿Enterados? Enterados. Punto número 11. Consideración y, en su caso, aprobación de la reforma al Estatuto Orgánico del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Se pregunta si es de aprobarse este asunto en los términos antes mencionados. Se solicita si es aprobado. Aprobado. Punto número 12. Consideración y, en su caso, aprobación de las reglas de operación de los órganos colegiados del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Se pregunta si es de aprobarse este asunto en los términos antes mencionados. Por favor, si es aprobado. ¿Aprobado? Correcto. Creo que el señor senador Aceves ha pedido... Moción, no. ¿Moción? No. ¿No? No. Ok. Entonces voy al punto 13. Por favor. Gracias. Gracias, presidente. Muchas gracias. Informe del seguimiento de las recomendaciones de la Asamblea General. Es para el conocimiento de los asambleístas. ¿Se tienen por enterados, por favor? ¿Sí? Enterados. 14. Mensaje de los representantes de los sectores y del director general del Infonavit. Se concede el uso de la palabra al señor licenciado Fernando Salgado Delgado para que dirija el mensaje por parte del sector de los trabajadores. Por favor. Buen día, secretaria. Buen día, director general, directores sectoriales, secretario general. Buen día a todos y a todas las asambleístas. Se reúne esta 120 Asamblea General del Infonavit, órgano máximo de nuestro instituto, en medio de la circunstancia más grave que ha enfrentado la nación en el último siglo. Con grandes amenazas, primero a la salud de todas y todos, al empleo, a la economía, a las instituciones como la nuestra y, por supuesto, a las y los trabajadores ante la enorme posibilidad de perder el trabajo, el ingreso y poner en riesgo el patrimonio como la vivienda. Hemos conocido hoy el informe de labores del director general, donde se da cuenta de los acuerdos adoptados ante la emergencia, facilidades administrativas para cumplir con aportaciones y amortizaciones, apoyo a las empresas para suspender cotizaciones temporalmente, estímulos al buen desempeño de aportantes y cuentavientes e incremento de crédito para mejoramiento. Debemos todos no sacar de la agenda en el día a día el seguimiento en el impacto en el empleo y sobre todo en el ingreso de las y los trabajadores. En la nueva circunstancia, tomar las medidas para apoyarlos en la inminente disminución de su salario en muchos casos, en el caso también del desempleo y por supuesto motivar y tener iniciativas en su reinserción. Que ninguna trabajadora se sienta, además de su salud, amenazado su patrimonio. Para llegar a esta asamblea hemos sesionado cuantas veces ha sido necesario, presencial o virtualmente, acreditando la voluntad del diálogo. Diálogo, discusión para llegar a acuerdos, para poner sobre la mesa nuestras preocupaciones, para no acordar a veces, para discordar, pero también para en esa discordancia llegar, ceder y aportar lo que mejor sea para nuestros trabajadores y las instituciones. Apenas ayer en el Consejo de Administración aprobamos importantes acuerdos, aquí ratificados, que habrán de mejorar el desempeño de los órganos colegiados y la operación general de la administración. Las mesas de trabajo previas discutimos y acordamos las recomendaciones recién aprobadas, dirigidas en el caso de las propuestas por los trabajadores a garantizar la atención de necesidades habitacionales durante la pandemia y a lograr que el Infonavit contribuya decididamente a la recuperación económica. En diciembre pasado acordamos trabajar para alcanzar 529,000 acciones de vivienda. Durante el primer trimestre del año se logró,
pese a toda la adversidad, la colocación de más de 67,000 créditos, el 95% de la meta fijada para ese periodo. Eso fue posible, evidentemente, gracias a la inercia positiva de 2019. A partir de mañana, día 1 de mayo, cuando el Infonavit cumpla 48 años, acometeremos juntos los 8 meses más difíciles en la historia de nuestra institución. Y en el gran reto del que tendremos que ser partícipes activos de la hazaña de la reconstrucción nacional. El Infonavit está llamado a construir y a jugar un papel central en esta empresa, como locomotora del tren de vivienda formado por más de 40 ramas de actividad, con un fuerte impacto en el desarrollo y las economías locales y el bienestar de la sociedad, así como la formación de comunidad y de espacio público. Tenemos que responder con agilidad, con creatividad y responsabilidad en 3 frentes básicos. Primero, porque aspiramos a llegar muy pronto a un gran número de trabajadoras y trabajadores que en ejercicio de su libertad y según lo permite la ley, optarían por un crédito para autoconstruir sus viviendas. Estaremos atentos a que ello se haga con las garantías jurídicas, técnicas, financieras que protejan el patrimonio, la seguridad de los derechohabientes. Esto es acabar con corrupción y con coyotaje, que son un cáncer para este tipo de crédito. Segundo, nos ocuparemos también de que se alcance la meta de vivienda nueva y recuperada para colocar. Para ello veremos por qué las condiciones financieras con que opera el crédito hipotecario mejoren sistemáticamente, propiciando una derrame compatible entre todos los tipos de vivienda y manteniendo una adecuada relación entre avalúos, calidad y precios. Tenemos por delante, en tercer lugar, el reto gigantesco de asegurar la viabilidad financiera de nuestro instituto. Patrimonio de 60 millones de cuentavientes, de trabajadoras y trabajadores. Garantizar en un clima financiero tan inestable y deprimido el rendimiento de la cuenta de la subcuenta de vivienda, pero sobre todo garantizar la propiedad individual de cada trabajadora y de cada trabajador sobre esa cuenta individual. Expresado muy bien por nuestro líder nacional, presidente del Congreso del Trabajo, secretario general de la CTM, el senador don Carlos Aceves del Olmo, nosotros asumimos el reto y necesitamos 0 despidos y 0 cierres de empresas. Nos ha dado la lección estos días que eso no ha sido posible. Tenemos que buscar, luchar y pelear fuertemente por reinsertarlos a todos y a todas, por garantizar la vida de nuestras empresas y por fortalecer nuestra economía. Amigos y amigas del Infonavit, asambleístas, si algo ha mostrado esta crisis es el valor inigualable que tienen en la historia, en el presente y en el futuro de la humanidad, capital y trabajo, obreros y empresarios. El acuerdo entre agentes sociales, sin embargo, sería infructuoso sin la mediación y la fundamental función rectora del Estado mexicano, del gobierno federal. La convicción del sector de los trabajadores ha sido y será siempre que el diálogo social tripartita es la mejor, es la garantía de competitividad económica, armonía social y progreso general para la nación. De cara al gigantesco reto que tenemos por delante, los 3 sectores que integramos el Infonavit, habremos sin duda alguna de cerrar filas para llegar a los 50 años de vida institucional como un pilar fundamental de México, en un México de pie, recuperado, en marcha, solidario y muy justo. Muchas gracias, secretaria, muchas gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias por su mensaje, licenciado Fernando Salgado Delgado. Ahora se le concede el uso de la palabra al arquitecto José Manuel López Campos, quien dirigirá el mensaje por parte del sector empresarial. Adelante, señor licenciado. Señor arquitecto, perdón. Buenos días a todos los asambleístas. Con un cordial saludo a la secretaria de Gobernación que preside esta asamblea, al director general y a los directores sectoriales y a todos los presentes que ya han sido debidamente presentados. La pandemia del COVID-19 tiene un impacto global de gran profundidad. Quiero recordar las palabras pronunciadas por la canciller alemana Angela Merkel ante la situación de emergencia del COVID-19, cuando dijo: la situación es grave, tómenla en serio, y añadió en referencia a los esfuerzos sanitarios y los retos económicos futuros: no desperdiciemos lo que hemos logrado y arriesguemos un revés.
Es un largo viaje, no podemos quedarnos sin resistencia y sin aire demasiado pronto. En México, de manera particular, nos encontramos en un momento crítico donde el sistema de salud en su conjunto enfrenta grandes exigencias y por ello todos debemos de contribuir con acciones responsables a fortalecer su capacidad de respuesta para minimizar los daños a la población. Las medidas de distanciamiento social y confinamiento han incidido en la actividad de la sociedad en su conjunto. Los escenarios nacionales proyectados refieren una contracción económica del orden del 6 al 8% del Producto Interno Bruto. Esta situación debe de ser atendida con una perspectiva estratégica para evitar mayores daños y que logremos la reactivación en el plazo más corto posible. La pérdida de más de 500,000 empleos formales a la fecha es un indicador que refleja la situación laboral y social de nuestro país. Las micro, pequeñas y medianas empresas, las pymes, que aportan el 72% del empleo formal y el 52% del Producto Interno Bruto, ya resienten los efectos. En México hay más de 4 millones de microempresas. 3 de cada 4 MIPYMES en la fase 2 reportaban una disminución de ventas mayores al 60%. El 71% de los mexicanos estamos a favor de apoyar a las pequeñas y medianas empresas para evitar que se pierdan empleos, de acuerdo a encuestas realizadas en abril de 2020. Ante la situación económica nacional, considero una obligación personal y sectorial proponer algunas soluciones que consideramos serían convenientes para beneficio de todos. Así lo hemos hecho aquí, en el Infonavit. Todos hemos demostrado el compromiso de atender de manera ágil y consensuada los retos que ameritan las soluciones inmediatas. Para ello, hemos recurrido al diálogo tripartita como un ejercicio democrático donde la libertad de expresión se acompaña del sentido de responsabilidad social. Con esta convicción, les propongo algunas pautas para afrontar juntos desde el seno del Infonavit los nuevos retos que nos representan. La primera pauta es fortalecer el carácter tripartita de esta institución. Recordemos que el Infonavit se sustenta en el tripartismo como una fórmula de administración de los fondos de los trabajadores que son aportados por los empleadores. El día de mañana, 1 de mayo, el instituto cumplirá 48 años de su fundación. Estamos muy próximos de llegar a un medio siglo. Y aprovecho esta ocasión para felicitar a todos en este aniversario y para recordar que la historia del instituto nos muestra el camino para conciliar esfuerzos y perspectivas entre los sectores de los trabajadores, del gobierno y de los empleadores. Así lo hemos hecho durante 48 años y así lo hacemos hoy y así estamos convencidos que lo seguiremos haciendo mañana. Como lo ejemplifican los resultados de esta asamblea y las medidas que aprobamos recientemente de apoyo económico a los trabajadores acreditados y a las empresas aportantes en respuesta a la emergencia sanitaria del COVID-19. En nombre del sector empresarial, hago un especial reconocimiento a los trabajadores de Infonavit por su compromiso de mantener en operación las actividades institucionales en todos los centros de trabajo del país durante esta emergencia. Muchas gracias a todos por su empeño. La segunda pauta es la orientación social del instituto. No olvidemos que la colocación crediticia es factor central para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Por ello, es necesario dar prioridad a los créditos hipotecarios porque el beneficio social de una casa nueva que cuenta con seguro de calidad, con seguro de daños contra desastres naturales, con servicios de agua y electricidad, con supervisión profesional durante su construcción, con aval de las autoridades gubernamentales, favorece al núcleo familiar y a su entorno. Y de manera adicional,
contribuye a mantener los empleos en toda la cadena de la industria de la construcción, principalmente de las micro y pequeñas empresas. Se estima que este año 360,000 trabajadores podrán comprar una casa con crédito del Infonavit y otros 160,000 derechohabientes tendrán acceso a un crédito para remodelar, ampliar o construir su casa. Este conjunto de 520,000 acciones de vivienda representa un financiamiento de más de 165,000 millones de pesos y una derrama adicional de entidades financieras por 55,000 millones de pesos, para un total que supera los 220,000 millones. Estos recursos significan beneficios sociales tangibles, mejores casas para los trabajadores, más empleos para millones de mexicanos y más recursos para las finanzas públicas de la Federación, de los estados y de los municipios. Estos beneficios se verán en todo el país. No olvidemos que el 40% de la producción de la vivienda se realiza a través de micro, pequeñas y medianas empresas, que contribuyen de manera importante al desarrollo de las economías locales y es por ello que también se ha fomentado la autoconstrucción como un elemento más de beneficio a los ciudadanos. La tercera pauta es fortalecer las finanzas del instituto. Es nuestra obligación cuidar el patrimonio de los trabajadores. Nuestra cartera de crédito asciende a 1.20 millones de pesos y la disponibilidad de recursos del Fondo de Apoyo a las Necesidades de Vivienda de los Trabajadores supera los 240,000 millones. Este dato es a fines de febrero, al cierre de febrero de 2020. Estos recursos pertenecen a más de 60 millones de trabajadores y se alimentan con la aportación patronal de más de 1 millón de empresas, equivalente al 5% del salario de más de 20 millones de derechohabientes en activo. Estas aportaciones empresariales ascendieron durante 2019 a más de 90,000 millones de pesos. Es de señalar en esta asamblea, hemos aprobado sin salvedad los estados financieros de 2019, que nos hacen ver hoy, más que nunca, que la recuperación de los créditos otorgados es una tarea esencial. La recuperación crediticia permite al instituto proporcionar nuevos créditos a otros trabajadores. Un crecimiento de la cartera vencida nos limitaría esa capacidad. Nos indica inseguridad jurídica de los trabajadores sobre sus casas y la obtención de un menor rendimiento de los ahorros depositados en la subcuenta de vivienda. Por ello, es de particular relevancia emprender acciones encaminadas a revertir el crecimiento de la cartera vencida. Y con este propósito, el sector empresarial sometió a consideración de esta asamblea la recomendación de impulsar un proyecto destinado al análisis, evaluación y solución de la cartera con mayor antigüedad y deterioro. Finalmente, la cuarta pauta es aprovechar el conocimiento y la experiencia social. La propuesta de recurrir al saber acumulado de las instituciones puede parecer una obviedad, pero no es así. Por ello, propongo que el instituto aproveche de manera inédita los saberes y la experiencia profesional de miles de trabajadores de la construcción para cumplir los objetivos sociales de mayor empleo, mayor número de viviendas y mejores condiciones de bienestar para los mexicanos. Sí, tenemos que aprovechar ese conocimiento que durante muchos años, generación tras generación, hemos acumulado como instituto y como sectores productivos. En las manos de miles de maestros albañiles, de proyectistas, de calculistas, de ingenieros, de arquitectos, en manos de ellos hemos depositado la confianza para poder tener la institución de la que hoy todos estamos orgullosos. Muchos de ustedes saben que mi trayectoria en el sector suma más de 4 décadas. Está parado, no está hablando.
En todos estos años, una de las lecciones que he aprendido es que cualquier tarea, cualquier proyecto, se facilita cuando somos capaces de compartir con los demás nuestros conocimientos y nuestras diferentes experiencias. No soslayemos la importancia del saber profesional ni de la experiencia. Es un patrimonio que nos pertenece a todos como sociedad y tenemos el deber de utilizarlo en favor de quienes menos tienen. Estimados compañeros asambleístas, esta situación inédita que hoy vivimos nos invita a definir con precisión los retos institucionales más relevantes. Y estos nuevos retos exigen solución. Los invito a todos a que construyamos de manera colectiva a través del diálogo tripartita. No debemos de excluir de este diálogo a ningún actor social. Menos aún, debemos excluir a nadie de las posibles soluciones. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, señor arquitecto José Manuel López Campos. Gracias. Ahora cedo el uso de la palabra al arquitecto Román Meyer Falcón, que va a dirigir también un mensaje por parte del sector gobierno. Adelante. Muchas gracias, ministra. Carlos Martínez, director del Infonavit, compañeras y compañeros de gabinete, representantes de los sectores obrero y patronal, equipo de Infonavit, y también a quienes nos ven y escuchan en línea. Muy buenos días. México se encuentra en mitad de un capítulo difícil e incierto en su historia. Estamos viviendo una contingencia sanitaria que nos obliga a modificar el rumbo de nuestras acciones, tanto personales como políticas, en función de las necesidades más urgentes. En todos los sectores de la sociedad se nos llama a dirigir nuestros esfuerzos en nombre del bien común. Cada industria debe de asumir cabalmente sus responsabilidades. Como bien sabemos, en lo que respecta al sector de la vivienda, hay una gran necesidad de acción inmediata. Sabemos que, primero, hay que superar los retos sanitarios, obedeciendo las medidas de distanciamiento. Pero una vez concluida esa etapa, vendrá la compleja tarea de reactivar nuestra economía. Entonces, el sector de la vivienda jugará un papel estratégico y es preciso delinearlo desde ahora, con acciones oportunas. Por parte del gobierno, todo esfuerzo que hagamos ahora será de gran valor en el futuro próximo. Y con seguridad necesitaremos todo el apoyo de instituciones confiables, como el caso del Infonavit. En una buena medida, de esa colaboración dependerá no solo la reactivación económica, sino también la reestructuración y restauración de la confianza y la tranquilidad de nuestra sociedad. Ambas cosas son indispensables para el bienestar de la ciudadanía y deben ir de la mano. En este sentido, contar con un patrimonio es sinónimo de bienestar y además es un derecho constitucional de las y los mexicanos. Sin embargo, en la práctica sigue siendo un privilegio del que no todos gozan. Y es por ello que, aún en circunstancias extraordinarias como esta, no podemos dejar de atender el rezago habitacional, que actualmente afecta a más de 9 millones de familias en el país. Ellas deben ser nuestra primera prioridad. Precisamente ahora, contar con la seguridad de un hogar para nuestra familia nos fortalece y nos empodera para salir adelante. En los próximos meses, la vivienda habrá de ser un pilar con el que levantaremos a México. Y vamos a aprovechar la coyuntura para voltear a ver a quienes más nos necesitan. Una crisis nos hace ver las necesidades más apremiantes de nuestra sociedad. Y de nosotros depende atenderlas con eficiencia y con oportunidad. De ahí la importancia de que el Infonavit se sume a estos esfuerzos, que se reafirme como la institución por excelencia que respalda a los trabajadores. Quiero destacar que, a poco más de un año y medio, el liderazgo y el sentido social de Carlos Martínez se puede percibir en las estrategias del instituto, en especial en el bienestar de las familias de las y los trabajadores. Desde el Gobierno de México
Queremos reconocer la labor de todo el equipo del Infonavit, pues han estado a la altura para la transformación nacional. La actual situación presenta un reto para todos, pero no olvidemos que ya nos encontramos en un proceso de transformación y eso nos hace mucho más adaptables. Unamos todos nuestros esfuerzos en favor de las familias de los trabajadores más desfavorecidos. Hoy, más que nunca, vamos a darles la garantía que cuentan con nuestro apoyo, para que cuando salgamos de esta contingencia sea todos juntos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor secretario, arquitecto Román Meyer Falcón. Ahora le voy a conceder el uso de la palabra a nuestro director general del Infonavit, al licenciado Carlos Martínez Velázquez, para que nos dirija un mensaje a esta Asamblea General. Adelante, mi querido Carlos. Muy buenos días a todos y todos los que nos acompañan físicamente, tanto aquí en las oficinas del Infonavit como a quienes nos siguen de manera virtual. A nuestros trabajadores, gracias por su presencia. A quienes me antecedieron en la palabra, también muchas gracias. Agradezco el apoyo decidido de esta asamblea que ha dado a la administración que tengo el honor de dirigir para avanzar en la transformación del Infonavit. Hoy culminamos 17 meses de trabajo arduo e intenso, pero sobre todo trascendente y satisfactorio. Avanzamos más de lo propuesto porque desde el inicio tuvimos claro nuestro objetivo, transformar el Infonavit para empoderar a las y los trabajadores, para poner a los derechohabientes en el centro de todas y cada una de nuestras acciones. Recibimos un instituto con logros importantes en su historia, pero con un pesado costo operativo, un gasto desorbitado, un desorden administrativo y normativo y principalmente una institución cuyos mandos estuvieron alejados de las y los trabajadores. Por eso hace un año sostuvimos que impulsaríamos un instituto eficaz, austero y cercano a los derechohabientes, con la colaboración de los tres sectores y de los miles de servidores públicos talentosos y comprometidos que lo conforman. Comprendimos desde el primer momento que los trabajadores eran el origen y fin principal de nuestra labor y que teníamos una gran responsabilidad al administrar sus recursos y hacer posible su derecho a tener una casa adecuada, un patrimonio para sus hijos. Es la culminación de un largo esfuerzo a través de los años para su familia. Iniciamos nuestro plan de trabajo escuchando a muchos de los que comparten nuestro objetivo de transformar al Instituto para el Bienestar de los Trabajadores. Por ello, en estos 17 meses de trabajo, fortalecimos el tripartismo como mecanismo para tomar decisiones de manera colegiada, a través de discusiones libres, plurales y democráticas en beneficio de las y los 64 millones de trabajadores que tienen una cuenta en este gran fondo solidario que es el Infonavit. Hoy, con su voto hemos aprobado dos documentos fundamentales para continuar la transformación del instituto. El Estatuto Orgánico, que pone la atención a las y los derechohabientes en el centro de nuestras acciones, porque solo empatizando y entendiendo la realidad de la gente podemos ser un Infonavit útil para las y los trabajadores. En segundo lugar, las reglas de operación de los órganos colegiados, que permitirán profesionalizar e institucionalizar el gobierno corporativo del instituto, porque rendir cuentas con total transparencia es servir mejor a nuestros derechohabientes. Estos documentos, sumados al Código de Ética, la nueva política de compras y el Plan Estratégico y Financiero, son la hoja de ruta para implementar nuestras acciones y medir nuestros resultados. Serán también el recordatorio permanente de nuestra misión y de los compromisos asumidos. Integrar en un solo instrumento las reglas de operación que rigen el actuar de los órganos colegiados no solo dota de legalidad, eficiencia y transparencia al gobierno corporativo del instituto, sino que facilita la adopción de las mejores prácticas y fortalece el modelo tripartito. Otro punto importante cuya aprobación requirió de largas horas de negociaciones es la homologación de las disposiciones del nuevo Código de Ética, con lo que se regulan las declaraciones de conflicto de interés y se incluyen mecanismos y atribuciones para investigar y sancionar su inobservancia por parte de los miembros de los órganos colegiados. También hoy se aprueba una reforma que consolida nuestro comité de inversiones, institucionaliza las reglas, las mejores prácticas en la materia y dota de nuevas reglas que sentarán las bases para alcanzar mayores rendimientos de las inversiones en valores que tiene el instituto. Si bien la transformación anunciada al inicio de esta administración hoy es una realidad normativa y estratégica, también tiene que serlo para lo más importante de nuestra labor, para las y los derechohabientes. ¿Cuánto nos falta para lograr lo que hemos propuesto? ¿Cómo medir los avances que hemos logrado?
Al cierre de 2019, convertimos 185,000 créditos de salarios mínimos a pesos, con un descuento promedio al saldo de 250,000 pesos. Hoy, Responsabilidad Compartida es el programa más exitoso de reestructuras en la historia del Infonavit, y en la nueva modalidad que el Consejo de Administración aprobó este abril, se convertirá en un beneficio permanente para millones de acreditados. También al cierre del año pasado, el programa Infonavit 9010 recompensó el pago cumplido de 45,000 trabajadores, de 45,000 familias que habían pagado al menos el 90% de su crédito, condonándoles el saldo restante. Ayer el Consejo de Administración aprobó un fondo revolvente que en esencia habilita diferentes alternativas para recompensar el pago cumplido de los trabajadores, como hicimos con Infonavit 9010. Destaco Responsabilidad Compartida e Infonavit 9010 por dos razones. Por un lado, son programas diseñados con una profunda sensibilidad social que reparan injusticias del pasado en beneficio de las y los trabajadores. Por otro lado, son programas tan exitosos que el propio Consejo de Administración tomó la decisión unánime de volverlos permanentes, como testimonio de que el tripartismo es un mecanismo de justicia social en beneficio de quienes menos tienen y más lo necesitan. Que quede claro, el objetivo de estos programas y de otras medidas que estamos impulsando en esta administración es que el Infonavit sea más útil para las y los derechohabientes, que empatice con su realidad y les ofrezca soluciones a la medida de sus necesidades. Por ello, pugnamos también por reducir la tasa de interés que ofrecemos a nuestros acreditados, manteniendo elementos importantes como el complemento al pago para las personas que menos tienen. La nueva tasa de interés que daremos a conocer dentro de poco y que vendrá aparejado con un aumento en la capacidad de compra de las y los trabajadores, y el lanzamiento de programas como Unamos Créditos y Cuenta Infonavit más Crédito Bancario, son producto del trabajo generoso y solidario de los tres sectores. Muchas gracias por todo su esfuerzo y apoyo. Otro aspecto en la transformación que impulsamos es cambiar de raíz la manera en que se diseña, programa y ejerce el gasto administrativo, operativo y de vigilancia del instituto. El Infonavit maneja los recursos de las y los trabajadores y por ello no podemos de ninguna manera permitir que se desperdicie. Todavía me acuerdo cuando se me dijo en una reunión de transición que nos habían dejado un presupuesto apretadísimo, que a ver cómo le hacíamos con la austeridad republicana que había anunciado el nuevo gobierno. Por supuesto, en aquel tiempo pensaban que nos acomodaríamos al status quo. No contaban con que la perseverancia, la honestidad valiente, la congruencia y la convicción de no traicionar a la gente es lo que con su ejemplo de vida nos ha transmitido el presidente López Obrador. Hoy anuncio con enorme orgullo que el año pasado logramos ahorrar 5,000 millones de pesos y que estamos a escasos meses de completar la transición a la nueva política de compras. No solo eso, hoy el Infonavit licita casi la mitad de lo que compra. Cuando llegamos a esa cifra apenas alcanzaba el 9%. Con la nueva política de compras nos beneficiamos de la competencia económica y sentamos las bases para que en el futuro no se regrese al régimen de opacidad y tráfico de influencias que caracterizaba las adquisiciones del instituto. También redujimos los costos operativos porque demostramos que es posible hacer más con menos, que los recursos de los trabajadores se pueden administrar de forma ética, responsable y transparente, que nunca más se nos diga que no es posible generar ahorros para los trabajadores de México, que nunca más se nos diga que solo hay un proveedor para adquirir un producto, que nunca más se nos diga que actuar con honestidad y valentía es ingenuo. La última pieza de la transformación del Infonavit es la más importante: mejorar la atención de todos y cada uno de nuestros derechohabientes. Para ello modificamos el estatuto orgánico del instituto. La nueva organización administrativa elimina duplicidad de funciones, da congruencia al trabajo jurídico, fortalece la función de control interno y cambia la dinámica operativa y territorial con la que trabaja el Infonavit. Los objetivos de estos cambios son incrementar la eficiencia de nuestras actividades de servicio y ofrecer una atención cada vez más personalizada, sensible y resolutiva, porque los trabajadores son los dueños del fondo y merecen una respuesta a su problemática, merecen el mejor servicio con calidad y con calidez. Para ello necesitaremos redoblar el esfuerzo comprometido y humano que nuestro personal de atención viene realizando desde hace muchos años. En este orden de ideas, quiero agradecer al secretario general del sindicato del instituto, el arquitecto y licenciado Rafael Riva Palacio, por su liderazgo en estos tiempos inéditos y complejos, y principalmente a todos nuestros trabajadores. Precisamente por ello es que la administración impulsó
la aprobación el día de ayer de una remuneración extraordinaria para que los trabajadores técnicos que están atendiendo a los derechohabientes en medio de la pandemia, portando con orgullo la camiseta del Infonavit y cumpliendo con la misión que nos encomendó el Consejo de Salubridad General como institución esencial para la estabilidad del empleo en México. Señoras y señores, estamos trabajando para resolver las necesidades de las y los trabajadores. Falta un largo camino por recorrer, pero estamos en la ruta correcta. Dejamos de tratarlos como un número y comenzamos a restablecer la relación con ellos como ciudadanos con derechos y obligaciones, con respeto y vocación de servicio. Aprovecho aquí para agradecer a mi equipo de trabajo y a quienes laboran en el Infonavit por dedicarse a este proyecto con verdadero compromiso. Gracias a ese esfuerzo, hoy ya podemos hablar del avance en la transformación del instituto. Fortalecimos financieramente a la institución en beneficio de sus millones de trabajadores. Logramos modernizar al Infonavit con mayor transparencia y competencia en la adquisición de bienes y servicios. Nuestra responsabilidad es asegurar que los recursos se gasten de manera eficiente para sus derechohabientes y acreditados. Poner a las y los trabajadores al centro de nuestra labor significa ofrecerles todas las alternativas para que tengan una vivienda adecuada y con ello ayudar a que sus hijos tengan más tranquilidad económica y más oportunidades. Esto cobra mayor relevancia en el contexto de la emergencia sanitaria que estamos viviendo y que hoy nos impide reunirnos como cada 6 meses en el edificio central del instituto. Poniendo a las y los trabajadores al centro de nuestra labor y en el marco de un tripartismo deliberativo, abierto y generoso, aprobamos medidas de protección para nuestros acreditados que perdieron su trabajo o sufrieron una reducción de su sueldo debido a la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19. También aprobamos medidas de protección para empleadores con problemas de liquidez y en riesgo de perder sus negocios, lo que dejaría sin empleo a cientos de miles de mexicanos. En conjunto, como pueden ver, impulsamos acciones responsables y prudentes y que son del tamaño y la fuerza que la economía requiere y que pocas instituciones como el Infonavit pueden ofrecer en estos momentos. Que no quede duda, con solidaridad y creatividad, los 3 sectores y la administración del Infonavit estamos respondiendo a las exigencias de este momento. Lo seguiremos haciendo conforme vayamos revisando los resultados de la estrategia, porque poner a los trabajadores al centro de nuestra labor significa ver por su mejor interés, tomando las medidas necesarias y posibles desde el instituto para protegerlos en esta coyuntura tan complicada. Si hoy el Infonavit es una institución más fuerte y solidaria, capaz de responder mejor a una emergencia como esta, es gracias a las medidas que hemos impulsado a lo largo de este año y medio de trabajo. Para nosotros, la labor realizada es motivo de profundo orgullo y satisfacción, pero sabemos que esto es solamente el inicio y que tenemos una gran labor adelante. Gracias a todos por ser parte de esta misión y por ser parte de la transformación de esta gran institución. Sigamos trabajando por y para los trabajadores de México. Muchas gracias. Señor director, muchísimas gracias por su importantísimo mensaje. Antes de dirigirles el mensaje, yo quiero hacer entrega al señor director de algunas observaciones de forma que tenemos ahí para que se hagan cargo de ellas. Y hoy pues quiero dirigirles también el mensaje a todos ustedes. Creo que ya son buenas tardes. Estamos a punto, ya es buenas tardes. Muy bien. Pues para mí es un verdadero honor haber presidido con la representación del señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la primera asamblea ordinaria del Infonavit del año 2020. Esta asamblea representa el órgano máximo de la institución. Y en esta sesión, como nos acaba de dar cuenta el señor director, se han logrado importantes avances para el instituto. Todo lo aprobado se encuentra alineado con 2 de los principios que rigen esta administración: la honestidad y la austeridad. Veo con agrado la continuidad y coherencia en las acciones del instituto, siempre en pro de las y de los mexicanos. La aprobación del nuevo estatuto orgánico, en el cual ha quedado eliminada la duplicidad de funciones y la consolidación de la función de la Contraloría
entre otras adecuaciones, dan muestra clara de que estos principios son el horizonte que miramos y el piso por el que tenemos que transitar. Todas ellas son muestras de la mejora en el diseño de esta institución, que desde la década de los 70 del siglo pasado es garante del derecho de acceso a una vivienda digna, establecido en el artículo 4 de nuestra Constitución, por lo que el Gobierno de México la respalda. Como titular de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de los Derechos Humanos, me siento sumamente complacida por los resultados que hoy nos presenta su titular, mi amigo Carlos Martínez Vázquez, y por la disposición mostrada por las y los consejeros. Desde su fundación, los programas del Infonavit se han diversificado y se han adaptado a las necesidades de las y los trabajadores en un escenario por demás fluctuante e impredecible. Pero por décadas, las acciones de vivienda no alcanzaron a un porcentaje importante de los trabajadores. Por ello, celebro otro de los puntos tratados en esta Asamblea Ordinaria, la votación para las nuevas reglas de operación del Consejo de Administración. Eliminar pagos a consejeros suplentes mejorará sin duda la toma de decisiones. Informar cada año al Congreso genera transparencia, indispensable en democracia. La propuesta de revocación de poderes otorgados a despachos sin fecha de caducidad, derivada de una revisión exhaustiva al interior del Infonavit, favorece la honestidad y eficiencia en el manejo de los recursos. Todo lo anterior no hace sino corroborar que la transformación del Infonavit en esta cuarta transformación es una transformación de fondo. Como todos ustedes saben, el señor presidente López Obrador ha inaugurado una etapa de cambio en la administración pública federal que antepone la dignidad humana y el bienestar general a otros intereses y en general a un modelo de desarrollo económico que ha dado importantes signos de agotamiento. La cuarta transformación de la vida pública de México pugna por un nuevo modelo de gobierno en el que el cálculo político y el dispendio de recursos no sean más importantes que el bienestar de las y de los mexicanos. Estamos, además, en tiempos inéditos que acrecientan el fracaso del modelo neoliberal y que existen sus peores defectos. La crisis global causada por la pandemia del COVID-19 vino sin duda a demostrar con mayor fuerza, más que nunca, que un modelo rapaz y depredador de los recursos naturales, que solo piensa en la reproducción del capital y no en la vida, es un modelo ya insostenible. Estoy segura que el modelo o que el desarrollo urbanístico, la planeación territorial, el crecimiento de las ciudades y el desarrollo inmobiliario, temas que conciernen quizá más que a ninguna otra institución del Estado, al Infonavit, son pilares claves para un nuevo modelo de sociedad, uno en el cual la brecha de la desigualdad se reduzca con acciones conjuntas y alineadas a un desarrollo sustentable. Este es un gobierno que apuesta por el cumplimiento y expansión de los derechos, y el derecho a la vivienda es uno de los que más interesan al señor presidente de la República. No se trata únicamente de que la gente tenga acceso a una casa, sino que ésta cumpla con una serie de requisitos indispensables para el sano desarrollo, estrecha vinculación a otros de su mismo género,
como el derecho al trabajo y a un ingreso digno. Es decir, nuestra Constitución se ha preocupado de manera holística por los derechos sociales. Sin embargo, el cumplimiento real de estos derechos dista mucho de alcanzarse únicamente por estar plasmados en nuestra Constitución. Y por ello, la existencia de instituciones como el Infonavit cobran más relevancia que nunca. La garantía de los derechos se torna más importante que el texto mismo que los consagra. Por ello, es indispensable poner atención al andamiaje institucional que pueda crear las condiciones de acceso a los millones de familias mexicanas que viven en una situación de pobreza y a veces de pobreza extrema. La realidad exige respuestas inmediatas. Los retos que enfrentamos hoy deben ser solucionados mediante acciones concretas que se tomen articuladamente en todas las instituciones del Estado y con los sectores interesados. Desde 1972, el Infonavit ha sido para ello una pieza fundamental. Hoy, desde la administración transparente y eficiente de sus recursos y con base en los principios del tripartidismo, autonomía de gestión y su naturaleza social, el Instituto y sus miembros serán parte fundamental en la construcción de esta nueva sociedad. Muchas gracias. Y, desde luego, ya hoy siendo las... Presidenta, nada más, sí, previo a que clausuremos y podamos entonar el himno nacional. Así. Nos ponemos todos de pie, por favor. Al sonoro rugir del cañón. La paz del arcángel divino, en el cielo tu eterno destino, por el ego de los enemigos, hacia enemigo, ojalá con sus plantas tu suelo, pienso patria querida, el cielo, un soldado en cada hijo que dio. Un soldado en cada hijo de Dios, manos al grito de guerra, en la selva pescar el vino. No tiembles, Señor, al sonoro rugir del cañón. Al sonoro rugir del cañón. Sentados, por favor. Pues bien, siendo las... ¿Qué horas son? 12 horas del día 30 de abril del año 2020, declaro formalmente clausurados los trabajos de la sesión ordinaria número 120 de la Asamblea General del Infonavit. Muchas gracias a los asambleístas. Muchas gracias al señor secretario, muchas gracias al director general del instituto, a los directores sectoriales de los trabajadores y empresarial, al secretario general y jurídico, así como a todos los que nos ven por las redes sociales oficiales. Muchas gracias, que tengan todos muy buena tarde.